En el verano de 1940, Inglaterra y sus jóvenes pilotos se enfrentaron al poder de la Alemania nazi. La batalla por Inglaterra sería ganada o perdida en el aire. Virajes decisivos de la historia. La batalla de Inglaterra. A finales de junio de 1940, en el canal inglés, un estrecho, extensión de agua con 32 kilómetros de dimensión, se encontraba entre Gran Bretaña y las victoriosas fuerzas de la Alemania nazi de Hitler. 2 meses de Blitzkrieg. Ataques luminosos combinando bombardeo zonal y rápido movimiento de divisiones armadas habían logrado que Hitler controlara la mayor parte de Europa occidental. Después de la caída de Francia, Hitler esperaba que Gran Bretaña aceptara una humillante tregua con Alemania. El secretario italiano de Relaciones Exteriores escribió: Hitler es el gran apostador que ha tenido grandes ganancias y nada le gustaría más que elevarse sobre la mesa de juego más peligrosa. Hitler tenía razones para sentir tanta confianza. Bretaña había fracasado en su intento de detener el lazo nazi en Europa y de persuadir a su aliado norteamericano de entrar en la guerra. Lo peor de todo fue la desastrosa derrota en el puerto francés de Dunkirk. Miles de vidas se perdieron. Miles de toneladas de equipo y municiones se abandonaron. La fuerza británica, ahora la primera línea de defensa para la asediada isla, también había sido apaleada severamente. Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra, no quería saber de pláticas de paz con Hitler y declaró: Hitler sabe que tendrá que vencernos en esta isla o perder la guerra. Vamos pues a nuestros asuntos y soportemos eso. Si el Imperio Británico y su comunidad viven 100 años, los hombres aún dirán: esta fue su última hora. Hitler arrojó panfletos de propaganda sobre toda Inglaterra, instando a los británicos a reconocer su desesperanzada situación y a forzar a Churchill a negociar en la mesa. El panfleto nazi decía: esta guerra solo puede terminar con la completa aniquilación de uno u otro de los adversarios. El señor Churchill puede creer que será Alemania. Yo sé que será Inglaterra. Pero Inglaterra no se rendiría ante la Alemania nazi sin pelear. Sorprendido y furioso por la obstinación de los británicos, Hitler comenzó a planear la Operación León Marino, la invasión de Inglaterra. Confió el primer paso de su campaña a la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. Su comandante era Hermann Göring, el excéntrico brazo derecho de Hitler. Göring había sido un as de la aviación en la Primera Guerra Mundial y recibió la oportunidad de demostrar lo que sus temerarios pilotos de batalla podían hacer. Hitler lo retó a ganar supremacía aérea para mediados de septiembre. Si fracasaba, las tormentas de otoño harían imposible que las fuerzas nazis de invasión cruzaran el canal. El comandante de la defensa aérea de Inglaterra, conocida como Comando de Guerra, era el mariscal Sir Hugh Dauphin. Apodado Stuffy por sus colegas, no era un hombre dado a la prodigación de emociones. Pero sabía que la defensa de Inglaterra descansaba en sus hombros. Durante la desastrosa campaña francesa, él insistió en que no deberían enviarse más aviones de guerra a Francia. Escribió: si la fuerza de defensa en casa está mermada por los desesperados intentos de remediar la situación en Francia, la derrota en Francia significará un fracaso final, completo e irremediable para nuestro país. La carrera de Dauphin, como la de su rival Göring,
comenzó 25 años atrás en los días de la Primera Guerra Mundial. Pero él, entusiasmado, promovió las técnicas más modernas de desarrollo. Nuevos aviones de guerra, el veloz y manejable Spitfire y el resistente Huracán, entraron en servicio justo a tiempo por el conflicto con Alemania. Una advertencia previa del ataque enemigo sería un factor crucial en la batalla. Con previsión, Dowding había promovido el desarrollo experimental del radar y para 1940 Inglaterra tenía una cobertura en radar en sus costas capaz de detectar intrusos en niveles bajos y altos. Estaba conectado a un sistema de comunicación y control que autorizaba a los aviones a ir directo hacia el enemigo con la altura y posición más efectiva. Cuando Hitler comenzó sus preparaciones de la Operación León Marino, los escuadrones de Dowding operaban desde un círculo de defensa de campos aéreos, protegiendo ciudades y centros de producción del lanzamiento de bombas pesadas. Churchill sabía muy bien que la libertad británica dependía del comando de guerra de Dowding. Con emotivas palabras dijo: "La probabilidad fue enorme, nuestro margen pequeño, las ganancias infinitas". Del otro lado del canal, la Luftwaffe estaba feliz con su reciente éxito en Europa y confiaba en una fácil victoria. Mientras sus hombres sentaban las bases en un amplio arco amenazando a Inglaterra desde el sur y el este, Goering auguró que tomaría menos de un mes eliminar a la Fuerza Aérea Británica. Las probabilidades estaban en contra del comando de guerra. 700 Spitfires y Huracanes se enfrentaron a 1000 combatientes alemanes y a 1500 bombarderos. La meta de Dowding era evadir una batalla con todos. Tenía que economizar cuidadosamente en sus pilotos guerreros y aviones para evitar que la Luftwaffe tomara el control aéreo. Para julio de 1940, Inglaterra se había convertido en la fortaleza de Churchill. Todo el país tenía que prepararse para la amenaza de invasión. Muchos opinaron sobre la calidad de ese periodo de ensueño. Earl Nicholson escribió en su diario: "Siempre he amado a Inglaterra, pero ahora estoy enamorado de Inglaterra. Vaya gente. Toda Europa humillada menos nosotros. Y la oportunidad de que quizá por nuestra tenacidad logremos una victoria para el mundo". La dolorosa realidad pronto acabaría con este sueño. El 10 de julio, Goering desató toda la furia de la Luftwaffe. Su objetivo inicial era cerrar el canal a embarcaciones británicas y al mismo tiempo agotar comandos de guerra al ahogar a los pilotos en acción peligrosamente lejos de sus bases. Un piloto inglés recuerda la tensión de los primeros días de batalla. Habíamos perdido 3 pilotos en 36 horas. Sentí que no había nada de qué preocuparse, porque obviamente, siguiendo la ley de las probabilidades, uno no podía esperar sobrevivir a varios encuentros de esa naturaleza. Julio, la Luftwaffe mantuvo sus ataques en los navíos y en los puertos del canal. Los campos aéreos en la línea frontal del comando de guerra estaban en constante alerta. Los pilotos volaban unas 5 veces al día en el mortal combate sobre el canal. Alerta. Bien. ¡Alerta! Para principios de agosto,
Dowding había perdido casi un tercio de sus comandantes y pilotos más experimentados, y la batalla apenas había comenzado. Su único alivio era que la producción de nuevos aviones de guerra había aumentado rápidamente, siguiendo el paso de los 118 aviones perdidos durante julio. ¿Pero tendría Dowding los pilotos para volar esos aviones? El 1 de agosto, impaciente con los escasos progresos de la Luftwaffe, Hitler vigorizó su campaña contra Inglaterra. Ordenó a Goering que dominara a la Fuerza Aérea Inglesa con todas las fuerzas a su mando en el menor tiempo posible. En la siguiente fase de la campaña de Goering, nombre clave, Águila de Ataque, el comando de guerra sería replegado de la costa con una serie de bombardeos masivos en sus campos aéreos y en las líneas de comunicación, dejando los cielos del sur libres para la invasión nazi. El primer reto para la Luftwaffe era cegar al comando y destruir su exitoso sistema de radar. Aquí está el mensaje. Un comandante de la Luftwaffe después explicaría: en batalla teníamos que confiar en nuestra vista. Los pilotos de combate ingleses podían depender de un ojo radar. Cuando hacíamos contacto, nuestros informes estaban 3 horas atrasados y los británicos solo unos segundos. El 12 de agosto se enviaron bombarderos Stuka de bajo vuelo para arruinar el sistema de radar en toda la costa sur. Se reportaron daños severos en el sistema de radar. Goering estaba regocijante e inmediatamente envió olas de bombarderos para atacar los campos aéreos británicos y destruir el comando de guerra. Un joven piloto llamado Sandy Johnston escribió: conduje hasta el campo aéreo en la noche y el lugar me pareció completamente desconocido. Pequeños grupos de personas deambulaban con una mirada de aturdimiento en sus rostros. La inteligencia alemana estaba convencida de que el radar del comando de guerra y los campos aéreos principales estaban permanentemente fuera de combate. Pero mientras la Luftwaffe celebraba, los británicos trabajaban para reparar los aviones de combate dañados y rellenando los desperfectos en los caminos. En 24 horas, el radar del comando de guerra, las salas de control y los campos de operación estaban operando. El mariscal aéreo Dowding se sintió aliviado al saber que su comando había sobrevivido al primer ataque. Pero sabía que solo era el comienzo. En ese día sus pilotos de guerra volaron más de 500 veces. Sabía que no podían mantener este paso mucho tiempo. En medio de la batalla, los pilotos británicos pronto aprendieron que la flexibilidad y la improvisación eran su única opción. Descubrieron que una de las mejores formas de romper la formación de los bombarderos era seguir hacia adelante uno al lado del otro. En el clima de verano, el combate aéreo fue presenciado en el sur de Inglaterra por más civiles que en cualquier batalla anterior de la historia. El comando de guerra vacilaba ante el ataque de la Luftwaffe. Era una lucha desesperada por mantener a los aviones y los pilotos en el aire. Equipos de tierra.
Los héroes sin canto de la batalla trabajaron contra reloj, rearmando y reparando naves al momento para la siguiente batalla. Los pilotos estaban llegando a un cansancio físico y mental. No había descanso. Incluso después de ser derribados, muchas veces regresaban al combate en horas. Sandy Johnston escribió: siempre que se presentaba la tensión, uno se preguntaba cuánto más podían soportar los compañeros. El resto de Inglaterra contenía la respiración, mientras los jóvenes y valientes hombres de Dowding mantenían a la Luftwaffe en la bahía. Fueron los héroes del momento, pero los números caían rápidamente. Nuevos pilotos llegaban a los escuadrones con 20 horas de experiencia en Spitfires y Huracanes. Su promedio de sobrevivencia no era muy alto. El jefe de escuadrón, James Lefhart, recuerda: traté de entrenar a mis pilotos 1 o 2 veces antes de llevarlos a combate. Si no lo hacía, era como sentenciarlos a muerte. Aunque también lo hacía. ¡Alerta! Los números del comando guerrero se elevaron con la experiencia de pilotos de la Europa ocupada por nazis y por muchos otros de países libres. En su visión, esta no era una guerra por la sobrevivencia de Inglaterra, sino una cruzada del bien contra el mal. Desgraciadamente, muchos pilotos, particularmente jóvenes e inexpertos, fracasaron en regresar de su primer encuentro con el enemigo. Mientras agosto terminaba, el destino de Inglaterra pendía de una balanza. Las fuerzas de invasión alemanas cruzaron el canal en masa y esperaron ansiosamente a que la Luftwaffe lograra la supremacía aérea. Pero los pilotos alemanes también resintieron la tensión. Cruzando y volviendo a cruzar el canal inglés varias veces al día, se estaba convirtiendo en una pesadilla. Canal Crank, o la enfermedad del canal, se comenzó a propagar. Esto los forzó a olvidar su riesgo a morir si eran localizados o a ser tomados prisioneros. La aseveración de Goering de que solo quedaban 50 aviones británicos se convirtió en una gran broma. Los continuos ataques no dañaron la inteligencia británica de declinar la moral alemana. Día tras día, Dowding y sus comandos de guerra luchaban mortales batallas, armando de valor a sus tropas para trastornar los ataques de la Luftwaffe. El 24 de agosto, los acontecimientos tomaron un giro inesperado. Un error de navegación ocasionó que un bombardero alemán arrojara bombas sobre Londres accidentalmente, provocando la muerte de civiles y serios daños. Hitler había expresado la prohibición de bombardear Londres a menos que él diera órdenes. Error o no, cayeron bombas en la capital británica y Churchill aprovechó la oportunidad para dirigir la guerra al corazón de Alemania. Inmediatamente ordenó atacar Berlín. En 24 horas, 80 bombarderos Wellington despegaron para bombardear la capital alemana. Los berlineses estaban asombrados. Goering les aseguró que Berlín nunca sería atacada. El orgullo de Adolfo Hitler estaba amargamente herido y estaba decidido a vengarse. En un iracundo discurso el 4 de septiembre, Hitler se mofó de Inglaterra. Cuando las personas están tan ansiosas en Inglaterra y preguntan, sí, pero ¿por qué no vienen? Nosotros contestamos, cálmense, ya viene, ya viene. La siguiente táctica de Hitler cambiaría el curso de la batalla aérea sobre Inglaterra. Citó a Goering y le ordenó cambiar el blanco de ataque aéreo del comando de guerra a la ciudad y puerto de Londres. El 7 de septiembre, Goering llegó a la costa francesa y personalmente se hizo cargo de la embestida de la Luftwaffe.
Atacar Londres no solo era cuestión de venganza. La intención era capturar a los combatientes aéreos británicos y destruirlos. Cuando la Gran Armada cruzó el Canal Inglés, comenzaron a separarse y a cubrir una compleja red aérea diseñada para engañar al radar y a los observadores costeros. La táctica funcionó brillantemente. El comando de guerra no tenía idea de lo que sucedía. Escuadrones de la costa sur fueron llamados rápidamente para entrar en acción. Mientras las fuerzas hostiles reportaban movimientos en tierra, la tensión aumentó en la sala de control. Estaba claro que este no sería un ataque ordinario. Detalle de ataque. Enemigo localizado. Sandy Johnston recuerda: nunca había visto tantos aviones. Nos dirigimos hacia la niebla. No podrían creerlo. Hasta donde podíamos ver, no había más que aviones alemanes llegando, unos después de otros. Minutos antes de las 5, el objetivo de la Luftwaffe estuvo a la vista. Hitler bombardearía Londres. Todos los escuadrones que rodeaban Londres fueron ordenados en el aire. El cielo resplandecía con feroces ataques, mientras los aviones trataban de prevenir que los bombarderos penetraran. A pesar de sus esfuerzos, la parte este de Londres y la zona de muelles, un vasto almacén de bienes y provisiones, fueron devastados. El bombardeo sobre Londres continuó día y noche durante los siguientes 4 días. Pero el sufrimiento de esta ciudad resultó ser un inmenso alivio para el comando de guerra. El cambio de táctica de Hitler le dio a Dowding un espacio vital de reflexión. Ahora podría recuperar a sus fuerzas preparándolas para la batalla final que estaría por venir. Los británicos desesperados buscaban tiempo. Si podían resistir, el clima empeoraría y podría al fin terminar con los planes de invasión nazi. El 15 de septiembre resultó ser el día decisivo. En un último lanzamiento de dados, Goering envió la armada aérea más grande nunca vista. Cuando la Luftwaffe llegó a Londres, se tuvieron que enfrentar a más de 300 Spitfires y huracanes. Dowding había empatado el último lanzamiento de Goering. Ahora dependía de los pilotos. Al final del amargo día de pelea, la batalla había terminado. Grupos enteros de bombarderos alemanes se rendían y desvanecían. Para sorpresa de los británicos, la entereza de los pilotos alemanes se derrumbó. El día, ahora conocido como el Día de la Batalla Británica, pertenece al comando de guerra. 48 horas después, Hitler pospuso la invasión a Inglaterra indefinidamente. La Operación León Marino no se llevó a cabo. Londres sufrió de ataques bombarderos durante 8 meses, pero nunca más Inglaterra estuvo en peligro de ser invadida. 4 años después, Inglaterra sería el colchón de lanzamiento para la invasión aliada de Europa y la última derrota de la Alemania nazi. La victoria del comando de guerra fue la piedra angular de la sobrevivencia de un mundo libre. Winston Churchill dijo: nunca antes en el tema del conflicto humano, tanto ha sido apropiado por muchos para unos pocos.